Hola muchachos, ya estamos por aquí nuevamente y vamos a compartir lo más interesante de las últimas semanas en el mundo del coleccionismo a escala. Ya tenemos en el mercado lo que muchos estábamos esperando, el primer producto de Hono Studio. También te voy a mostrar imágenes del próximo lanzamiento de Storm Collectibles, una figura a un cesto que está monstruosa. Y por otro lado, las marcas Third Party no nos dan descanso y han anunciado un figurón, señores, del cual le tengo las imágenes por aquí y tienen que verlo, Y para el unboxing de la semana les tengo las figuras que le prometí de Figuarts. Y si eres amante de Dragon Ball, esto te va a encantar. Tenemos para unboxing dos de los villanos más memorables de la saga. Vamos a escudriñar todo sobre estas figuras, sus articulaciones y demás. Y como siempre vamos a determinar si vale la pena o no tenerlas en la colección. Y no tan solo eso, para los amantes de los videojuegos clásicos, también hay sorpresas esta semana. Con una figura que nadie pidió, pero que ahí viene y se ve bastante interesante. Y mi gente, estas y otras sorpresitas más durante el video. Así que quédense ahí, no se muevan para que no le cuenten, Pero antes de comenzar con todas estas informaciones, muchachos, recordarles que si se suscriben al canal y activan la campanita, nos ayudan en verdad un montón. Sé que escuchan mucho esto aquí en YouTube, pero esa es la realidad. Pedirles que también compartan este video con más personas para que así podamos llegar a esos coleccionistas y demás que aún no saben de este canal. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Y bien, comenzando con el unboxing de hoy, y como les prometí en el video anterior, tenemos hoy unboxing de Figuarts, figuras de las cuales estamos viendo el empaque en estos momentos en pantalla. Y como comenté anteriormente, si te gustan las Figuarts y eres amante de Dragon Ball, sé que estas figuras pueden estar en tu lista de figuras futuras a conseguir. Por eso el día de hoy vamos a hablar de sus puntos fuertes y puntos débiles si es que los hay. Y finalmente te diré al final del video si vale la pena o no tenerlas en tu colección. Pero antes de eso, comentarles que no sé si recuerdan que hace un tiempo ya la marca Hot Toys nos presentaba lo que sería su sublínea, una línea económica llamada Hono Studio. La misma se encargaría de producir, al parecer, personajes de cómics, comenzando esta con los X-Men. Pero siendo algo lógico, creo que esta línea se va a extender mucho más allá, con toda seguridad. Como por ejemplo la marca Soso Toys y su figura, la cual es mi favorita, Gambit. Por cierto, del mismo tenemos video en el canal, les recomiendo vayan a verlo, muchachos. Mientras, vamos a ver su primer lanzamiento, el Wolverine versión Comics, una figura a escala 1/6, hecha de plástico y tela, la cual nos trae una base muy interesante y algunos efectos. No olvidemos que esta es una figura que está saliendo al mercado por unos $160 sin impuestos y sin envío, como siempre les digo. Así que es una figura que no va a traer una gran cantidad de accesorios. Aún así, los primeros comentarios nos dan buenas noticias, pues al parecer Hono ofrece un trabajo bastante bueno por el precio que se está pagando. Yo, por ejemplo, tengo problemas con algunas partes de este Wolverine. Personalmente, tengo problemas con cómo luce el cuello de la figura. También lo tengo con cómo lucen las tangas azules que le han puesto. Las mismas son plásticas, o sea, que si al igual que yo pensabas cambiarlas, pues sorpresa, al parecer no se va a poder. Las garras son plásticas como eran de esperar y creo que un poco exageradas en longitud. Por otro lado, tenemos los brazos que están cubiertos de un plástico blando, ya bien conocido, lo usa Tricilo y otras marcas. El problema con esto, que creo que es un punto débil, es que es un material que con el tiempo puede tener problemas. La goma se puede echar a perder, se puede abrir, ¿no? Ya eso lo hemos visto con otras figuras de Hot Toys. Así que muchachos, no les recomiendo que si consiguen esta figura, dejen los brazos doblados mucho tiempo. Pero como no todo es malo, fuera de estas cositas, la figura para muchos no está mal. Además, es una alternativa económica para lo que tenemos en el mercado actualmente. Pero cuéntenme ustedes qué harán. ¿Creen ustedes que esta es una figura que haya que echarle el guante sí o sí? Vayan a la caja de comentarios y déjenme saber su opinión, que voy a estar revisándolos. Y señoras y señores, continuando con Hono Studio, la cual está sorprendiendo, y justamente en el momento en el que estoy editando este video, he visto el anuncio oficial del Spider-Man con el traje simbionte. Como ustedes pueden ver en las imágenes, tenemos a un Spider-Man totalmente negro hecho de tela. Una técnica que han utilizado para este lanzamiento que muchos nos preguntábamos
por qué no había sido utilizada anteriormente, ya que los plásticos o materiales que se utilizan en los trajes de Spider-Man hasta ahora por Hot Toys suelen tener problemas con el tiempo. Pero caramba, en la vida nada es perfecto, muchachos, ¿verdad? Personalmente a mí no me gusta cómo luce la figura. Creo, en mi opinión, que la tela utilizada para el modelo no fue la correcta. Si es cierto que tendremos toda la movilidad posible con este Spider-Man gracias a la tela, no dejo de ver en estas fotos un Spider-Man que pudimos haber hecho usted o yo en la casa. Creo que Ono pudo haber encontrado un material de mayor calidad para representar a este Spider-Man. Déjame saber en la caja de comentarios qué opinas tú de este Spider-Man simbionte y si te lo vas a cargar a la colección. Y bien, por acá tenemos el empaque clásico de las Figuarts, la caja con arte de los personajes y sus colores, ventana translúcida que nos permite ver lo que viene dentro de la caja. Y dentro tenemos estos blisters conteniendo la figura en sí y sus partes. Vamos a tomar por acá al Majin Buu en su estado sólido y a primer toque, muchachos, se siente bastante sólida y bien esculpida y coloreada, como debe de ser. Vemos que tenemos además varios rostros y manos esculpidas, un poder extra por aquí. Y siguiendo la misma línea, por acá tenemos el empaque del Cell original, a la cual vamos a dar un vistazo rápido a su contenido de igual forma. Y por acá tenemos los blisters que nos muestran los que obtuvimos por lo que pagamos. Vamos a destaparlo para ver un poquito más de cerca rápidamente. Por acá tenemos, muchachos, al Cell en su estado sólido. Se siente bastante bien al tacto, igual que el Majin Buu, y bastante sólido también. Tenemos algunas partes de la cola por acá y un blister extra con mano y una corona que no entiendo, pero bueno, ahí está. Y bien, vamos a comenzar con Majin Buu y vamos a ver todos sus componentes. Acá tenemos el primer rostro. Estos rostros están excelentemente esculpidos, muchachos. Vamos a ver algunos de sus ángulos para que puedan admirarlo. Tenemos un segundo rostro que se ve bastante bien también. Fíjense en esos detalles en los ojos. Muy bien logrado realmente. La cara guapito de Majin Buu, que es la que más utiliza con esta transformación prácticamente. Colocarlo por acá, y por acá tenemos un rostro extra para el Majin Buu original que se ve bastante bien también, muy bien logrado. Un efecto que va con este rostro, me imagino que es para, bueno, el Majin Buu original. Miren cómo queda puesto por acá, se ve bastante bien. Y bueno, vamos a observar rápidamente las articulaciones de este Majin Buu. Este es el rostro original con el que viene, esa malicia en esa sonrisa de Majin Buu. Y bueno, vamos a ver cómo se mueven estos Figuarts. Que por sí estamos claros, muchachos, que esta línea de Figuarts se concentra mucho en darle movimiento máximo a sus figuras. Miren ustedes cómo tienen separaciones tanto en cuello como en la base para que podamos poner ese rostro como queramos. Vamos a acercarlo un poquito más para acá para verlo mejor. Es una figura bastante seccionada para poder lograr la máxima poseabilidad. Vemos que en el dorso tenemos movimientos varios. En el brazo también, no se queda atrás. Acá en el antebrazo y en el codo ustedes pueden ver. Esto se mueve como ustedes lo quieran poner definitivamente. La mano también tiene articulaciones. Y vemos que realmente Figuarts se preocupa bastante por lo que son las articulaciones. Hay que tener en cuenta, las Figuarts son series de la marca Bandai Spirit a escala 1:12. La línea de Figuarts para Dragon Ball fueron lanzadas por finales del 2009 con el lanzamiento de Piccolo, que fue la primera figura. La línea, con el tiempo, ha trabajado los cuerpos y los mismos han sufrido una serie de transformaciones o etapas para llegar a lo que son hoy día. La pintura está muy bien distribuida, calidad total. Fíjense que todavía esto es tela y está dividido de manera muy inteligente, como debe de ser de la marca Bandai. Fíjense ustedes como por donde quiera que muevas la figura te vas a encontrar con una articulación. Para algunos podría ser un incordio tantas divisiones de articulación, pero estas son figuras que están hechas para la poseabilidad. Miren ustedes qué bien se ve este Majin Buu, aún con todas las particiones que tiene para lo que son las articulaciones. Está muy bien logrado en cuanto a color, esculpido y demás.
Sobre Cell y Majin Buu entiendo que no hay que hablar mucho, no hay que dar historia porque creo que todos conocemos a Dragon Ball, así que sobraría en este unboxing. Y por acá tenemos al Cell original. Vamos a observar sus rostros que están muy bien esculpidos, al igual que el Majin Buu. Tenemos 3, aparte del que ya viene expuesto serían 4. Por acá tenemos la cola de la figura, que la vamos a armar luego. Y por acá tenemos a Cell original. Señores, un esculpido excelente, muy bien logrado realmente. Tiene incluso hasta textura. Todos estos hoyitos están ahí reales, tú lo sientes. La figura está, ¿qué puedo yo decirle? Muy bien lograda. Tenemos articulaciones, al igual que con el Majin Buu, por todos lados. Miren acá. La de las alas lamentablemente solo nos permiten subir y bajarla. El rostro se puede mover a cualquier dirección. El esculpido por atrás no se queda, podemos subirla, bajarla. Miren ustedes cómo podemos incluso inclinarlo sin problemas. Tenemos articulaciones en dorso, cintura e incluso creo que por acá por el pecho. Tenemos esta articulación en el hombro, también el brazo lo podemos doblar hasta donde queramos llevarlo. También tenemos articulación en las piernas, un poco limitada, no tan exagerada como la de Majin Buu. Fíjense ustedes acá en la entrepierna. Tenemos en la rodilla. Fijen cómo podemos doblarla para lograr el ángulo que queramos. En los pies también tenemos articulación. Por acá atrás tenemos el orificio donde vamos a colocar la cola. Y hablando de la cola, por acá la tenemos, tenemos varias secciones. Esta, que es la sección del embudo de Cell, ¿no? Ya eso lo conocemos de la animación. Y tenemos también la sección con la aguja. Y por acá tenemos la figura ya completa. Este stand que están viendo no viene incluida en los Figure-Arts. Es un stand aparte, pero fáciles de conseguir y ayudan bastante con las poses de la figura. Ninguno de nosotros podrá salir de este mundo porque es imposible. ¿Y mis dulces favoritos? Aquí no hay tiendas de abarrotes. Ni galletas, ni helado, ni tampoco chocolate. Así es, no hay nada. Y mi gente de la comunidad, así como me gusta ir y leerlos, también espero me dejen saber de sus colecciones favoritas y cuáles son esas piezas por las cuales sienten orgullo y les gustaría mostrarlas, como no. Manden sus fotos y déjennos saber qué pieza es esa, la vamos a estar esperando. Así que no sean tímidos, vayan a redes sociales, déjenme un mensaje o envíenme sus fotos que las vamos a estar publicando en los próximos videos. Y en esta ocasión vamos a disfrutar de algunas fotos de la colección de José David Martínez III, un miembro del canal, coleccionista de hace mucho tiempo que tiene una colección bastante interesante y quien nos comparte parte de sus piezas a través de fotografía, como por ejemplo al Lancelot de Mo Show. Por cierto, de Mo Show tenemos varios videos en el canal. Al Takeda, al Date Masamune, vayan para que le den un vistazo, si no lo han visto todavía. Pero José David no solo tiene a esta belleza, que todavía no tenemos nosotros, y posee algunas bellezas súper interesantes dentro de su catálogo. Les recomiendo pasar por su Instagram, del cual les voy a dejar el nombre aquí debajo, para que vean parte de sus figuras y sus buenas fotografías. Gracias, José, por compartir con nosotros parte de tu colección. Espero continúes creciendo y que en el futuro podamos ver más de ella. Y por otro lado, mi gente, tenemos el anuncio de una figura que, bueno, digo yo, nadie pidió, pero que de seguro será motivo de felicidad para muchos jugadores de la vieja saga Warcraft. Así como lo fue la película en su momento, que a mí me gustó bastante. No es una obra maestra, pero me gustó bastante la película. Me quedé esperando que le hicieran una segunda parte. Los espíritus están inquietos. Mientras tanto, la marca 108 Toys nos ofrece esta figura a un sexto, del personaje llamado Lich King. El mismo está hecho de plástico y metal,
tendrá luces en los ojos. La armadura tendrá múltiples partes de metal, al igual que la espada. Otro dato interesante es que esta figura tendrá 37 o 38 centímetros de altura. Eso es más o menos unas 15 pulgadas, mi gente. Quiere decir que esto va a ser una bestia de figura. Se espera, según la marca, que este lanzamiento se produzca por alrededor de unos $275 más o menos. Y el lanzamiento está programado para inicios del 2025, así que hay que estar atentos. Vamos a darle el beneficio de la duda porque promete bastante. Pero cuéntenme, ¿qué les parece a ustedes? ¿Conocían al personaje del Lich King? Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios. Y tomemos esta oportunidad para darle un vistazo a una figura que me ha tomado por sorpresa total. Y una que de seguro gustará a muchos. Yo me apunto dentro de esos, desde ya. Porque mi gente, la marca Flashpoint Studios, marca que ya conocimos en el pasado por una figura de Spawn que nos ofrecieron, ofrece nuevamente a este personaje. Y puede que en esta ocasión puedan reponer las dudas que causaron en su primer lanzamiento. Y sí, como ya pueden ver, se trata de la representación del Spawn en su versión Gunslinger. Figura formato 1/6, no debe de ser, igual a 12 pulgadas o más, y la misma vendrá con accesorios múltiples que prometen mucho. Esta versión vendrá con luces en los ojos, eso está bastante interesante, y la marca la ofrece para inicios del 2025, la cual tendrá un precio estimado entre los $230 más o menos. En la versión anterior algunas cosas fallaron y espero que en esta la marca tenga la oportunidad de mejorarlas, y creo que ya he visto señales de que sí. Tengo curiosidad, muchachos, ¿alguno de ustedes coleccionaba cómics? Yo creo que incluso tengo algunos spawns que me quedan por ahí. Déjenme saber en la caja de comentarios, que lo voy a estar revisando. Y ahora, muchachos, hablando con respecto a si estas figuras valen la pena o no, yo diría que sí. Realmente he de decir que en el pasado no compraba muchas figurarts o prácticamente mi actividad con ellas fue nula debido a lo delicado de los cuerpos. Ustedes saben, el plástico con el tiempo termina quebrándose, pero como les comenté al principio, Figurarts ha ido evolucionando los cuerpos y hoy en día son un poco más resistentes y tienen muchísimas más articulaciones. Si eres fan de Dragon Ball, yo entiendo que estas figuras tienen que estar en tu colección sí o sí. Son piezas que salen bastante económicas y por su escala nos permiten tener una buena cantidad de ellas en el hogar. Así que si estás planeando tenerla dentro de tu colección, dale para allá con confianza. Y bueno, muchachos, para cerrar con las noticias, dejamos algo suculento para el final, señores, porque esto está increíble. Yo sé que algunos de ustedes coleccionan o por lo menos conocen la marca Storm Collectibles, ¿cierto? Marca esta, como ustedes sabrán, que está especializada en la escala 1/12 y los cuales también han dado sus pasos dentro de la escala 1/6. La marca en esta ocasión nos entrega próximamente la figura de Rao, también conocido como Ken-O. Este vendrá en su línea 1/6, figura hecha de plástico y tela, totalmente articulable, de la cual no tenemos un tamaño exacto, ya que las descripciones no la ofrecen, pero si lo vemos al lado del Ken, fácilmente podemos deducir que esta figura tendrá algunas 14 o 15 pulgadas. Como pasó con Kenshiro en el lanzamiento pasado, no contará con muchos accesorios. Estas son fotografías de un blogger y es el producto final que vamos a tener en las manos. La figura de Kenshiro fue una figura que al inicio yo me planteé tenerla por la cantidad de cuerina que posee, es un poco peligrosa, pero no puedo negar que las dos figuras se ven bestiales juntas, así que estoy comenzando a planteármelo nuevamente. Pero mientras tanto, déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan ustedes de este Ken-O. Y bien, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero estén por aquí para el próximo. Así también como recordarles compartir, darle a like, activar la campanita, etcétera, etcétera. Nos estamos viendo para el próximo video. Cuídense mucho y recuerden: los espíritus están inquietos.